Buenos días, ¿cómo están? Pues ya estamos aquí en el día 14 del reto Fortalece tu sistema inmune. Pues bienvenidos. En esta ocasión tengo el gusto de contar con la presencia de Emperatriz Ospina, quien nos acompaña desde Colombia. Ella es MBA en Administración, es asesora para emprendedoras en proyectos, es especialista en flores de Bach, PNL, tapping y coach de vida. Bienvenida, Emperatriz. Hola Ana Rosa, qué gusto estar aquí, lindo día para toda tu comunidad y para la gente de mi comunidad que también nos está acompañando en este momento. Entonces, muy contenta, muy honrada de estar en este espacio. Muchas gracias. Muchas gracias. Emperatriz, este es un reto que nos hemos enfocado, hemos querido aportarle a las personas herramientas que nos ayuden en esta nueva etapa de vida del planeta, en donde es muy común, todavía es muy reciente, y las emociones están a flor de piel. Más Así cuando ya es. ha pasado un tiempo, cuando todos estábamos como encerrados, había como un espacio de stand-by, de estarte quieto. Pero hoy que sales a la calle, que empiezas a convivir, que empiezas a estar nuevamente en contacto con las personas, surgen otro tipo de miedos que eran diferentes a cuando estábamos encerrados. Hoy es relacionarte, saber que vas en la calle o simplemente yo me quedo en mi casa y mi esposo o mis hijos salen y saber que hay un riesgo, independientemente del riesgo, lo que yo me platico, lo que yo me digo, lo que yo me cuento de este momento y cómo me afecta. Y eso, como lo hemos ido viendo a lo largo de estos 14 días, empobrece mi sistema inmune y lo hace propenso a muchas enfermedades. Así es, Rosa. Bueno, eso que estás diciendo es muy cierto. Yo creo que todo esto que ha pasado a través de la pandemia, y yo sé y no estoy negando que hay muchos efectos que muchísimos viven de manera negativa, ¿verdad? Porque se han afectado temas como el empleo, temas como la salud, hay tanta incertidumbre, tantas cosas, pero también si le vemos el lado positivo, creo que es un regalo del universo, es un espacio que nos han dado a todos como humanidad. Fíjate que no es de un país, no es de un grupo de personas, es de todos como planeta, en donde estamos viviendo este espacio de ir hacia adentro, ¿cierto? Como quedarnos en casa, como de este espacio de estar con nosotros mismos, de introspección y sobre todo de entender que eso que creíamos que estaba firme, de eso que creíamos que era como tan cierto, que era una verdad, cómo funcionaba el mundo, cómo era la carrera diaria, ¿cierto? No es tan así, todo puede cambiar en un momento. Y cuando hacemos una conciencia de ese tipo, creo que también nos abrimos a ver las posibilidades que tenemos, ¿sí? Y a encontrar que el planeta no está como con una verdad tan cierta, como que todo puede cambiar en un segundo. Y por supuesto, esto genera muchísimas emociones, ansiedad, angustia, estrés, miedo, preocupaciones, o sea, una gama de emociones que vamos a empezar apenas a experimentar, ¿sí? Que apenas van a surgir, porque como tú dices, acabamos de salir de una fase que sí fue crítica, pero venimos a otra fase de total incertidumbre. Así es, y que no sabemos cuándo realmente esto va a decir. La normalidad ya no, como la conocíamos antes, ya no existe, esa No, quedó atrás. Y hoy tenemos que aprender nuevas cosas, nuevas herramientas que nos ayuden en esta nueva, en este nuevo momento de vida. Y es así como yo lo veo y que es por eso que he visto el interés de las personas en saber y que ese es realmente nuestro seguro, más allá de lo que podamos hacer en cuestión médica o lo que sea, el fortalecer o mantener nuestro sistema inmune fortalecido es nuestra verdadera clave. Y como tú dices, es algo que tiene que venir de adentro hacia afuera. Ya no es así es. hoy es nuestro reto transformarnos para mantener un sistema inmune fuerte.
Y mira que lo que tú estás diciendo es, wow, súper bonito, ¿sí? Y es que es así, es este espacio y es este momento donde cada uno, de manera individual, decide si escucha el mensaje que nos está trayendo en este momento el universo, ¿sí? De abrirnos a que tenemos que entender que todo viene de adentro hacia afuera, de que tenemos que ir más a conocernos en este interior que es tan grande, que es tan vasto y es donde está realmente la verdad de cada uno. Y no es vivir desde una verdad colectiva, sino desde la de cada uno. Y así integrar esta sociedad como se está formando en esta nueva realidad, porque es que la verdad, a lo que era antes no vamos a volver, eso es cierto. Ahorita hay un conjunto de cosas distintas que antes no conocíamos y entonces esto se convierte, y aunque parece cliché porque esa frase la escuchamos en todos lados, a una nueva realidad, ¿sí? Y esta nueva realidad también ha elevado la conciencia de muchas personas, la conciencia a encontrar nuevas herramientas, nuevas formas de estar en equilibrio y en bienestar, porque finalmente entendemos que depende de nosotros, de cada uno. Así es. Y entre estas herramientas, pues he conocido esto del tapping y sé que es una herramienta muy valiosa, que también la he aplicado. Y esa fue como, sé que tú eres experta en esta herramienta que pareciera ser muy sencilla y por eso menos efectiva y es exactamente lo contrario. Lo contrario. Es que Y, nos hemos enseñado a que las cosas tienen que ser difíciles o complicadísimas, porque a veces estamos muy en la mente, pero resulta que nosotros somos seres holísticos, somos seres integrales, y entonces tenemos cuerpo, alma, mente, emoción, tenemos un cuerpo energético, tenemos este cuerpo físico que podemos tocar, y cuando entendemos que estamos integrados de todas estas partes, entonces vemos que a veces las cosas son más sencillas de lo que parecen, no hay necesidad de complicarlas. Y eso lo hace efectivo también. y aparte, pues yo quisiera que si nos pudieras compartir cómo funciona la técnica, por qué es efectiva, porque no es nada más porque se está adoptando una posición de manos o algo así, sino porque científicamente está demostrado que hacemos algo cuando hacemos esa técnica. De acuerdo. Bueno, tenemos que empezar a contar un poquito que el tapping nace como una técnica psicoenergética, ¿sí? Es decir, que está compuesta de toda esta parte que es energética, vibracional en nosotros, pero también viene con un fundamento de la psicología, ¿sí? Y entonces une de parte y parte de cada rama ciertos elementos, ¿sí? Y al principio cuando nació esta técnica nació un poquito complicada, ¿sí? Llamémoslo así. Nació queriendo asociar, digamos, cada puntito, a cada emoción, a cada órgano, a cada sensación. Y sí, así funciona, pero esto complicaba a los demás usarla porque, pues imagínate a cualquier persona aprendiéndose todo esto, ¿cierto? Porque se basa mucho en acupuntura, que es de la medicina china, y tú sabes que la acupuntura pues va en cada meridiano del cuerpo diciendo esto va a este órgano está asociado desde la biodecodificación a tal emoción, y bueno, y tiene una serie de enlaces, pero digamos que llegó un punto donde el creador, digamos que ya dio a conocer esta técnica, dijo hagámoslo simple para todos, para que cualquier persona lo pueda aplicar. Y cuando hacemos algo que se llama la receta básica, y ahorita vamos a hablar de eso, entonces en realidad estamos también trabajando toda esa gama de emociones, todos estos meridianos, todos los órganos del cuerpo, pero sin necesidad de aprendernos puntualmente para qué sirve tal cosa. Nosotros como terapeutas lo sabemos porque lo trabajamos obviamente con una responsabilidad en consulta con otras personas, pero quien lo aprende no tiene necesidad de, digamos, volverse un rollito aprendiéndose todo esto. Sí, sí, simplemente la receta básica para que lo aplique en su día a día. Esto no quiere decir que hay casos, excepciones, situaciones donde se requieren ciertas técnicas más avanzadas del tapping, ¿sí? Porque igual que cualquier otra técnica, el tapping tiene sus variantes, que es como una caja de herramientas y la sacamos de acuerdo a lo que necesitamos. Pero con que tengamos la receta básica podemos cubrir una amplia gama de situaciones.
Entonces, hoy vamos a enfocarnos en el tapping, pero orientado al estrés emocional, y así fue el título que le pusimos a esta charla, ¿verdad? Porque podemos aplicarlo a muchísimas cosas, pero hoy centrémonos en ese estrés emocional que además en esta época que estamos empezando, sí, este inicio de una nueva realidad nos puede aportar tanto, porque creo que ese estrés es lo que va a estar más allí como en flor de piel, ¿sí? Entonces, fíjate que antes de entrar a la técnica, es importante entender un poquito qué es el estrés, qué es lo que nosotros conocemos por estrés. Y es que estamos acostumbrados a usar palabras súper generales, ¿sí? Estoy angustiada, estoy estresado, me siento ansioso, pero si tú te vas al fondo de esas palabras, y lo voy a decir abiertamente, no dicen nada, ¿sí? En realidad no significan nada. Cuando yo digo estoy estresada, la pregunta sería, ¿qué es estrés para mí? ¿Qué contiene ese estrés para mí? ¿Cómo yo siento ese estrés? Y allí ya lo volvemos personal, ¿sí? Porque no es lo mismo el estrés que de pronto siente Ana Rosa, ¿sí? Por cierta situación, que el estrés que siento yo, que el estrés que siente otra persona. Veámoslo de alguna manera como un conjunto de emociones que se mezclan, que están allí presentes, que producen y provocan ciertas reacciones en nuestro organismo, en nuestro cuerpo físico o a nivel psicológico, que incluso pueden llegar a ser muy graves, ¿sí? Y que están causadas o por un pensamiento, que tú sabes que la mente no diferencia entre realidad, pasado, presente o mentira. Para la mente todo es presente y todo está ocurriendo, así sea en un pensamiento. Puede provenir también de una situación que estamos atravesando, puede provenir también del cuerpo físico, todo eso produce estrés. Entonces, cuando entendemos que el estrés por sí solo no tiene un significado y que tenemos que aprender a entender el estrés en cada uno de nosotros, entonces abrimos un poco más la mente y decimos, ah, ok, entonces voy a dejar de usar palabras genéricas y voy a aprender a escucharme para entender qué contiene ese estrés. Ok, esto que señalas me parece muy interesante que las personas lo puedan asimilar en sí mismas. ¿Qué es estrés para ti? Porque realmente creo que abriste algo que es muy importante para cada persona, porque depende de nuestras asociaciones mentales. O sea, puede ser que a alguien no le dé miedo la muerte, pero sí le da miedo saberse enfermo. Y entonces, si a mí lo que me da miedo es morirme y a otro le da miedo estar enfermo, entonces las emociones son diferentes. Pero al final de cuentas, el efecto que hace en cada persona es llegar a ese estrés. Y ese estrés es el que debilita el sistema inmune, se le llame como se le llame. Y creo que De sí es muy acuerdo. importante las personas empiecen a reconocer qué es eso que realmente les afecta en una situación de ansiedad o en relación. Puede ser que muchas mamás, ahorita yo lo veo, sea el hecho de estar al pendiente de 2, 3 o más hijos en la hora escolar y también tener que atender sus actividades cuando antes tenía ese espacio para ella porque sus hijos estaban en la escuela y ese momento de no poder hacer todo en el mismo tiempo sea su causa de estrés. Claro. Entonces, fíjate que allí entendemos que el estrés como tal es una reacción, digamos, una reacción de nuestro cuerpo, una reacción de nuestra emoción y una reacción de nuestra psiquis a algo, a un estímulo, ¿sí? Pensamiento, situación, experiencia, sensación que estemos experimentando. Entonces, mi primera invitación para tu comunidad y todos los que nos están escuchando es tener un momento, y así también empieza el tapping, un momento de quietud, donde nos tomemos el tiempo de tomar 2 o 3 respiraciones profundas, lentas, calmadas, ¿sí? Con los ojos cerrados, para quietar la mente, para quietar el cuerpo, y luego seamos capaces de preguntarnos,
¿cómo siento este estrés en mi cuerpo? Y nos observamos. Y entonces posiblemente entendemos que el estrés lo sentimos como un dolor en los hombros, ¿sí? Otras personas lo sentirán en su parte baja de la espalda. Otros sentirán una tensión muscular generalizada, ¿sí? Otros a lo mejor van a sentir un dolor en determinada parte del cuerpo, qué sé yo, por ejemplo, las rodillas, ¿sí? ¿Cómo sientes ese estrés en tu cuerpo? ¿Sí? Y sigues observándote. ¿Y qué contiene ese estrés? ¿Cuáles son la gama de emociones que lo contienen? Entonces, lo que tú dices, puedo estarme sintiendo agobiada porque ya de nuevo mis hijos en el colegio, de nuevo tengo que responder por mi trabajo, si es que estaba en vacaciones, vuelven y se juntan una cantidad de actividades, ¿sí? Y entonces me siento abrumada, me siento cansada porque el cuerpo reacciona a esos cambios, ¿sí? O, por ejemplo, si antes estaba en casa encerrada por la cuarentena, y ahorita tengo que salir de nuevo a la calle, está el estrés de me voy a enfermar, o sea, hay un miedo, ¿sí? Ay, no puedo estar a 2 metros de alguien. Entonces, si alguien te pasa por el lado, es posible que te genere miedo al contagio, ¿sí? Que te genere miedo a volver a socializar. Y supongamos que eres una persona súper sociable, de esas que abraza, que le encanta dar el beso de saludo, y como te ves restringida y no lo puedes hacer, entonces también vas a sentir frustración. Entonces, fíjate que comenzamos a decir qué contiene, ¿sí? Frustración, angustia, ansiedad, abrumada, miedo, ¿sí? Entonces, lo primero es aprendamos a escucharnos, aprendamos a entender ese estrés en nosotros, ¿sí? Y desde esa comprensión, la técnica que apliquemos, y hoy vamos a hablar del tapping, se vuelve muchísimo más efectiva, ¿sí? Esa es como la primera tarea, ¿listo? Darnos esa posibilidad. Y si encima ponemos variantes al nombre estrés, como por ejemplo ansiedad, ¿sí? Entonces vemos que la ansiedad igual es una agitación, es una inquietud, es una sensación de zozobra que sentimos y que incluso acompaña a otras enfermedades a nivel médico. Entonces no importa cómo lo llamemos, la invitación es siempre a respirar, observarnos, dónde nos está afectando, dónde lo sentimos en el cuerpo y qué emociones compone. Desde allí arrancamos a aplicar cualquier técnica. Sí. Así es. Y es en base a este conocimiento personal, de darme ese tiempo, ¿no? Para saber exactamente qué es lo que necesito trabajar. Exactamente. Y fíjate que incluso si encima decimos que somos mujeres que trabajamos o somos emprendedoras, ¿sí? Como es el caso de la comunidad que tengo, entonces en este caso decimos que no solo se suma el rol de mamá, esta nueva realidad por la pandemia, de saber que nuestros hijos a lo mejor van a salir y se van a enfermar, todo lo que retomamos del trabajo o todas las actividades que como emprendedoras tenemos, que son N, ¿sí? Y si se suman los roles como hijas, amigas, esposas, entonces, wow, nos saturamos, ¿sí? ¿Y cómo nos ayuda el tapping? ¿Sí? Y entonces les explicaba un poquito que es una técnica psicoenergética, ¿sí? Y a mí me gusta explicar gráficamente más o menos qué hace el tapping. Y yo creo que todas conocemos la plastilina o la Play-Doh, no sé cómo se llama en otros países, que es esta masita moldeadora que usan los niños, ¿sí? Y vamos a imaginar que nuestro cuerpo es esa Play-Doh, esa masita, ¿sí? Y cuando nosotros tenemos algo que nos sobrepasa, un evento, un pensamiento, un miedo, como lo llamemos, ese evento que nos sobrepasa emocionalmente es como una piedrita que se incrusta. Entonces vamos a imaginarnos esa piedrita que se mete en esta masita de moldear, en esta plastilina, ¿sí? Y se queda allí. Fíjate que la plastilina entonces se daña, ¿cierto? Porque incrustamos una piedrita. Lo que hace el tapping es coger y sacar esa emoción enquistada, ¿sí? Esa, digámoslo así, arreglar ese cortocircuito energético en el cuerpo y desincrustar esa emoción que si la dejamos allí se enquista, por decirlo de alguna manera, y más adelante se refleja como enfermedad en nuestro cuerpo, ¿sí? Y si encima
Comenzamos a meter y a meter emociones porque hoy me dijo algo mi esposo que no me gustó. Mis hijos no hacen caso. En mi trabajo mi jefe me dijo, estoy emprendiendo y siento que no puedo con todo. O sea, tantas cosas y vamos metiendo y no le damos salida. Entonces nos enfermamos y después decimos, ¿por qué me enfermé o por qué me dio esta enfermedad crónica o por qué estoy sufriendo de este dolor? Ahí está la respuesta. Contenemos y contenemos emociones, ¿sí? Entonces lo que hace el tapping es desincrustar, sacar esas emociones, dejar que fluya nuevamente tu energía, ¿sí? De forma sincrónica por todo el cuerpo. Y, o, si queremos verlo de otra manera, arreglar el cortocircuito energético que se crea cuando vivimos eventos o situaciones que nos sobrepasan. Y para mí, como yo lo he visto en la práctica, con muchos pacientes en consulta, con lo que he estudiado, con todo, el tapping para mí se basa en 4 cosas simples, para resumirlo. Primero es reconocer la emoción. Y entonces, ahorita lo hablamos. Segundo, sentir la emoción. Hacer el tapping, que lo vamos a ver también. Y aceptación. Y allí ocurre algo que yo llamo la magia. ¿Sí? Y vamos a ver un poquitico, digamos, antes de entrar en materia sobre esta, de cómo nos ayuda a mejorar el sistema inmune, que es parte del propósito de esta charla, ¿sí? Y es que cuando logramos nosotros desincrustar esas emociones que están contenidas en alguna parte de nuestro cuerpo energético, ¿sí? O en nuestro cuerpo físico, entonces cuando las sacamos, estamos liberando, estamos sanando, estamos sacando. Si lo vemos como una interferencia eléctrica, y fíjate que nosotros somos energía, y si no, cuando coges una chapa a veces te pasa corriente, cuando tocas a otra persona sientes que te chispitas, eso simplemente demuestra que somos energéticos y eléctricos, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera, en nuestro cuerpo físico. Además que somos agua en un buen porcentaje. Entonces somos transmisores de energía. Así es. Bien, entonces sucede que cuando desincrustamos estas emociones de este campo energético, lo que estamos haciendo es liberar. ¿Y cómo nos enfermamos? Nos enfermamos cuando nuestros pensamientos, cuando nuestras creencias y cuando nuestras emociones no están alineadas con lo que consideramos nuestra verdad, no están alineadas con lo que nos genera paz y tranquilidad, no están alineadas con nuestra voz interior. Allí nos enfermamos, ¿sí? Entonces, el tapping, al permitirnos expresar, y dijimos que una de las cosas era reconocer, ¿verdad? Y sentir. Entonces, al permitirnos reconocer y sentir, al permitirnos liberar, entonces nos está ayudando a subir el sistema inmunológico. Y de hecho, hay estudios que lo demuestran, ¿sí? Entonces, en la medida que mantengamos nuestra vibración energética elevada, en esa medida también nuestro sistema inmunológico va a estar en su máxima expresión. Te voy a dar un ejemplo muy personal, Ana Rosa, y a la comunidad. Cuando yo me enojo, porque igual soy un ser humano, y cuando a mí se me sale el apellido, o tengo un evento de esos donde se me olvida que soy terapeuta, ¿sí? Entonces, somos humanos. Y entonces resulta que al otro día, casi siempre, ponle la firma, al otro día amanezco con síntomas de gripa. O sea, con esta sensación de moquerita, con esta sensación de que el cuerpo como que no se siente tan chévere, ¿sí? Y yo digo, ay, chango, es verdad que ayer me salí de la ropa. Así se dice acá, no sé allá, pero así como me salí de la ropa. Y entonces tengo que comenzar a hacer alguna de mis técnicas, puede ser tapping o hago alguna otra o hago meditación para volver a sincronizar mi emoción para que otra vez se equilibre y ¡pum! Santo remedio. Al otro día, sin antihistamínicos, sin analgésicos, sin nada, ya se me van los síntomas de gripa. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Ese virus de pronto está, de pronto yo tenía en mi cuerpo el virus por allí porque salí y lo recogí en algún lado, pero no se manifiesta en mi cuerpo porque mi sistema inmune está elevado en la medida que mi vibración está elevada, que mi emoción está elevada, ¿sí? Pero apenas yo permito, porque es un permiso, ¿verdad? Nosotros elegimos, cuando yo permito que algo me moleste, que algo me saque de mi centro,
que algo me desequilibre, entonces ¡frum! Se baja la vibración energética y por tanto mi sistema inmune dice, oh, ok, tenemos espacio para que le dé la gripa que estaba por ahí rondando. Fíjate que esto que mencionas, pero es algo que tendríamos que tomar como hábito, que yo invito a las personas, porque es verdad que no puedes dejar de ser quien eres y puedes tener un temperamento explosivo, puedes haber situaciones que aun cuando medites, que aun cuando practiques de diversas herramientas, sale a flor de piel porque forma parte de tu temperamento y de tu forma innata de reaccionar. Pero lo que hace la diferencia es esa conciencia de decir, a ver, ¿qué fue lo que pasó? ¿En dónde estuve? ¿En dónde estuvieron mis pensamientos? ¿En dónde? No se trata de reprimir, se trata de que saber que hay herramientas que me permiten combinarlas y aprender a convivir mejor con esa parte mía. Así es, Ana Rosa, y de eso se trata. Esto no se trata ni de ser perfectos, ni que lleguemos a un punto donde nada nos desacomoda, que vivimos peinaditas perfectas. No, eso no existe. Pero sí existe una autoconciencia y una autoobservación, que apenas nosotros caemos en cuenta de que, oh, changos, me dejé desnivelar, me dejé sacar de mi centro, me dejé, ojo, yo no estoy diciendo el otro me hizo, yo no estoy diciendo es que este me dijo, no, me dejé, yo lo permití, ¿sí? Y cuando yo lo permito, obviamente eso va a tener consecuencias en mi sistema inmunológico, en mis defensas, en mi cuerpo. Entonces yo tengo la opción de elegir retornar a mi centro y tomo desde ese poder personal esa elección, aplico las herramientas que voy aprendiendo, como las que tú les estás regalando a tu comunidad, ¿sí? Día a día en este reto, y ellos eligen con cuál resuenan más y la aplican, ¿verdad? Y cuando somos capaces entonces de hacer esto, entonces la vida va cambiando, la vida se va volviendo diferente, y te prometo que te va a seguir dando rabia, y te prometo que te va a seguir dando algo miedo, pero que de una, es como si se activara un observador interno que te hace decir, pero niña, a ver, ¿qué pasa? Usted tiene herramientas, úselas, y entonces lo hacemos, ¿verdad? Entonces el tapping nos ofrece esta posibilidad maravillosa de hacer visible, de expresar, de sacar, de reconocer. Y allí es donde realmente nos aporta muchísimo en nuestro sistema inmunológico y en elevar las defensas. Cuando yo hablo de reconocer, me estoy refiriendo a ver, a darle voz a eso que está ocurriendo, a esa emoción que estoy sintiendo, a ese dolor que se está expresando en mi cuerpo. Reconocer es sacarla a la luz. Y yo no sé, cada uno tiene una creencia, ¿sí? En mi caso, pues yo tengo también ciertas creencias y voy mucho con, creo en Dios, ¿sí? Pero pues es obvia, está la libertad de cada uno. Y hay una partecita que a mí me encanta, es que cuando algo, donde hay luz no hay oscuridad. Entonces, cuando yo saco algo a la luz, es imposible que eso se mantenga oculto. Y cuando lo saco a la luz, es como que el cuerpo y la mente dijeran, ¡ay! Ya entendió el mensaje, perfecto, ya no necesitamos que duela, ya no necesitamos que moleste, ya dimos el mensaje y lo entendió. ¿Ves? Esa es la importancia de reconocer, es permitirle expresarse a esa emoción o a ese dolor, si ya lo tenemos manifestado en el cuerpo. Es dejar de negarlo y ocultarlo. Y esto es muy de crianza. Nos han enseñado a decir todo perfecto, todo bien, y no importa que nos estemos destrozando por dentro, ¿sí? Y entonces el tapping llega y nos permite darle esa voz. Y fíjate que cuando reconocemos, también asumimos la responsabilidad. Y en la responsabilidad hay un poder impresionante, ¿sí? Cuando yo digo, sí, me dejé sacar de mi centro, sí, esto me da rabia, si esto me molesta, si la espalda me duele. Entonces, reconozco y me empodero de esa realidad que ya se manifestó. Y entonces viene el segundo, sentir. Una cosa es reconocer y otra es quererlo sentir, ¿sí? Y sentir significa permitir que duela, permitir la rabia, permitir el miedo, permitir el cansancio, o sea, lo que yo esté sintiendo mientras hago el tapping, que es una zona segura.
Mientras yo hago el tapping es seguro para mí. Voy a sentirme como protegida al permitirme expresar esa emoción, ¿sí? Fíjate que pasa algo muy curioso. Muchas personas llegan a consulta y llegan, te voy a decir algo, con una rabia contra alguien. Así lo sienten. Y el tapping, acuérdate que es sentir, como yo lo sienta. No le voy a poner etiquetas. Y entonces la persona muchas veces empieza, tengo una rabia con Pepito. Sí, tengo una rabia, pero no, yo sé que él es buena gente. O sea, les da miedo decir que tienen rabia y tienen que taparlo con una etiqueta, decir, pero es que, ¿sí? No, pero yo sé. Entonces me siento un miedo, pero no, yo sé que va a estar bien. Entonces me toca guiarlos para que dejen de ponerle esa capa a la emoción. Y digan, me da miedo, punto. No tengo que justificarlo, no tengo que taparlo con otra capa, no tengo que decir, pero es que no importa que sienta miedo, voy a estar bien. No, porque lo que estás sintiendo en ese momento no es que vas a estar bien, lo que estás sintiendo en este momento es miedo. Entonces, fíjate cómo nos cuesta a veces sentir, ¿sí? Y luego viene el tercer punto, que es hacer el tapping, ya vamos a explicar los puntitos. Y el final es aceptar. ¿Y qué significa aceptar? Yo creo que los peores enemigos que tenemos somos nosotros mismos. Yo creo que si reuniéramos a todos los que creemos que son nuestros enemigos o les caemos mal y los pusiéramos a decir algo de nosotros, nunca nos dirían algo tan feo como nos decimos nosotros mismos en nuestro diálogo interior. ¿Sí? Y sencillo, tú en el día a día estás haciendo algo, fallaste con algo de tu hija o hijo, ¿sí? Supongamos que se te olvidó que había que comprar un material. Te aseguro que te castigas todo el día por haber sido mala mamá porque no te acordaste de comprar ese material, ¿sí? O si se te olvidó hacer algo en el trabajo, te das látigo todo el día. ¿Cómo fue posible que tú fallaras y te olvidaras de hacer eso? ¿Sí? Y nos damos látigo todo el día. Y resulta que el tapping nos invita a aceptarnos aún con los errores, aún con lo que sentimos, aún con nuestros defectos. Y esas 4 cosas son la base fundamental del tapping. ¿Sí? Y es lo que nos permite liberar, sanar y, por tanto, liberar nuestro sistema inmunológico. Sí, creo que como tú dices, es más allá que la pura técnica, es ese proceso interno de reconocer y aceptar lo que estoy sintiendo, lo que estoy viviendo. Y sí, como mencionas, en las culturas latinas es muy difícil, que queremos tener una apariencia de que todo está bien, que todo lo tengo bajo control, que no me dejo llevar por mis emociones. Y sin embargo, esa forma de vivirnos es lo que nos está en este momento afectando. Y es como tú dices, cambiar al hecho de que tengo miedo, tengo enojo, siento esto, siento miedo, sí me da miedo esto, sí me da miedo esto otro, aunque parezca infantil para otras personas, pero para mí, en mis circunstancias de vida, en mi historia de vida, esto es algo que a mí me causa miedo, angustia, incertidumbre, ¿no? Hasta Así es. vergüenza, o sea, aceptar que me da pena que las personas sepan que tengo tal cosa o que me siento así, porque ahora ya parece, yo lo he visto, alguien estornuda, ¿estás bien? ¿Tienes gripa? ¿Qué te...? O sea, como si mira, si tienes algo a 20 metros de distancia, ¿no? O sea, todos esos hechos que no nos hemos dado cuenta que ya están viviendo con nosotros, es aceptarlos, o sea, observar qué pasa. Y como yo lo he comentado, cuando te vas haciendo consciente, te das cuenta hasta del más mínimo cambio que hay en tu cuerpo. Así Cierras los es. ojos, empieza este ejercicio de respiración y ese escaneo que se hace con la respiración, ay, tengo esto, tengo lo otro, oigo un zumbido, tengo una contracción, empiezas a darte cuenta, a reconocer cada emoción en tu cuerpo. Así es, a eso le llamo yo el observador, a eso le llamo yo prender el switch del observador y sí, nos volvemos casi que un escáner diario y ya se vuelve automático, parte de nosotros y decimos, hoy, ay sí, tengo
tengo esta molestia, ole, ¿qué es lo que yo estaba haciendo? ¿Por qué me empezó? Ah, claro, sí, y lo asocias casi que automático y bueno, ahí usar las herramientas como el tapping, ¿sí? Entonces, ya hablamos de toda esta parte introductoria porque era importante, no era ir a los puntos, porque los puntos solo son un paso, fíjate, ¿sí? Reconocer, sentir, hacer tapping, aceptarnos. Y ahora sí vamos a hablar del tercero, que es hacer tapping, ¿sí? Pero primero había que hablar de estos dos, ¿vale? Y la secuencia básica, como lo dice receta básica que cualquiera puede aplicar, se compone de ciertos puntos en el rostro, torso, y a mí me gustan también los puntos de la mano, ¿sí? Aunque podríamos hacer solo rostro y torso, eso es receta básica, siempre incluyo los de las manos para hacer ronda completa. ¿Sí? Entonces vamos a hablar un poquito. Este punto se llama corona, ¿sí? Que es donde los niños tienen la mollejita, no sé si allá se llama igual en otros países. Y hacemos toquecitos, pueden ser así, con la palma completa, o puede ser con 2 deditos, cada uno de acuerdo como sienta más cómodo, ¿cierto? Y es un golpeteo que no es ni leve ni fuerte. Tienes que buscar una intensidad media que sea cómoda para ti, ¿sí? Luego el inicio de la ceja, mira, facilísimo. ¿Dónde empiezan nuestras cejas? Aquí hay un meridiano. Y podemos hacerlo bilateral, es decir, de ambos lados, o solo uno. No hay inconveniente. Para la mayoría de meridianos, solo hay 2 que no, en que si lo hacemos de un lado o de otro vaya a funcionar. O no, no. Lo podemos hacer de cualquiera de los 2 lados. Fíjate que este es uno solito, aquí. Entonces, y allí se conectan muchísimos meridianos en este punto. Luego vamos al lado del ojo, que es este huesito que tenemos acá, lado del ojo. Debajo del ojo también es el huesito, ¿vale? Bajo la nariz, aquí justo encima del labio. Debajo del labio es el huequito que todos tenemos en el mentón. Hay un punto que se llama clavícula, y déjame para poderlo poner, donde sentimos nuestros huesitos de la clavícula, corremos como, ponle 2, 3 centímetros hacia abajo y vamos a encontrar unos huequitos. Esos hoyitos, esos huequitos, allí es otro punto de tapping, ¿sí? También bajo el brazo, que es donde las mujeres tenemos la tira del brasier, más o menos, como ¿sí? La franja, y para los hombres es aquí unos centímetros debajo de la axila, ¿sí? Bajo el pecho, déjame ponerlo aquí, como esta parte, ¿sí? Y en los dedos de la mano siempre es en la parte externa de la uña, en los dedos, parte externa de la uña, excepto el anular, que no lo usamos, sí el meñique, y hay un punto súper especial que se llama el punto gamma, que es este punto de acá, que está entre el anular y el meñique, este huequito. Este es el punto gamma. Pero no me voy a complicar diciendo todo lo que se hace en el punto gamma, sino simplemente mostrar el punto, ¿vale? Y cuando nosotros tenemos una situación, y ahorita vamos a hacer una rondita para aplicarlos, ¿sí? Entonces, con que tú comiences a reconocer la emoción, a sentir la emoción, mientras golpeteas en cada uno de los puntos, y vas diciendo, es como que sacas de tu contenedor, mira, te lo prometo que alivia, te lo prometo. Tú puedes decir, y es que mi esposo me dijo y me dio una rabia, y es que mi jefe me habló y me dio una rabia, y es que esta compañera siempre está hablando de mí, yo no entiendo qué tiene, o sea, lo que sea que estemos sintiendo, pero así a secas, descarnado, como sale. No le pongamos etiquetas, no lo pongamos bonito, no, y es que la detesto, quiero cogerla en las greñas, o sea, así como sale. Lo ejemplifico así un poquito chistoso porque la idea es, de verdad, permítanse sentir. Ese es el mensaje. Sí. Permítanse sentir. Es súper liberador y los va a mantener sanos, ¿sí? Y así el bichito del coronavirus, del COVID-19 esté por allí, créanme, no les da. Porque una enfermedad da solamente cuando tenemos nuestro sistema inmune bajo. Y eso solo ocurre cuando nosotros permitimos, y repito la palabra, permitimos que algo nos saque de nuestro centro, ¿sí? Hay unos puntos especiales del tapping, ¿sí? Que no son parte de la receta básica, pero se los voy a explicar porque como hoy estamos hablando de estrés,
Este punto específico es para el estrés, se llama timo. Y timo es como en el centro, como acá, como cerquita del corazón, ¿sí? Como entre la garganta y arribita de donde estaría aquí el centro. Y este se llama el timo. Y este punto es especial para el estrés, especial para el estrés. Y cuando sentimos ese estrés que sentimos que ya no podemos, podemos simplemente golpear este punto. Si a veces ni siquiera sabemos qué sentimos, solo estamos con el estrés. Entonces tocamos este punto y comenzamos este estrés. Siento muchísimo estrés, ¿sí? Solo en este punto y va a comenzar a calmar. A veces lo que nos genera estrés es no tener certeza de algo. O sea, sentimos como que nos falta claridad en algo. Y hay un punto muy bonito para eso, que es el entrecejo, donde estaría el tercer ojo, ¿sí? Según los chakras. Y este entrecejo puede decir, es que de verdad no entiendo qué hacer aquí. Siento que no sé cómo reaccionar, no sé qué acción tomar en esta situación. Aquí cuando no sabemos cómo qué hacer, este punto es muy bonito, lo podemos usar. Y hay otro punto que tampoco hace parte de la receta básica, pero que también nos ayuda mucho, es el punto de muñecas. Podemos golpear o incluso hacer con las dos y así estamos estimulando los dos puntos, fíjate. ¿Y este para qué nos sirve? Este sobre todo como para calma. Mm. Sí, sobre todo para eso. Y no hace parte de la receta básica, pero son como unos puntos adicionales, ¿sí? Que les quería como regalar hoy. Y hay dos puntos especiales que todavía no hemos hablado, que esos yo los recomiendo aplicar sí o sí en la primera ronda, ¿sí? Y es que a veces no sabemos qué puede estar causando algo, pero sí sabemos que nos molesta mucho, ¿sí? Y hay algo que en tapping se llama revés psicológico. Y para no complicarlo, digamos sencillamente que es ese proceso de nuestra mente inconsciente, ¿sí? Que está bloqueando algo. Entonces, estos dos puntos como que desbloquean y nos ayudan a que fluya mucho más el tapping, ¿sí? Y uno es sobre el pecho, que está aquí, exactamente sobre el pecho, un poquito cerca hacia la axila, ¿sí? Como no centro, sino un poquito más tiradito acá. Que duele un poquito, fíjate que si haces duele, entonces se llama punto de dolor, justo se llama así, mira, súper fácil, punto de dolor, y este es un punto de desbloqueo, ¿sí? Y este punto es súper especial porque este es con el que inician las rondas, ¿sí? No todas, la primera puede ser. Ahora, si sientes que de verdad eso te sobrepasa demasiado, puedes usarlo siempre en cada ronda. Entonces, lo tocas y aquí tú dices todo. O sea, allí botas, sacas, ¿sí? Todo. Y el otro punto especial es el punto de karate, ¿sí? Lateral de la mano. Y podemos hacerlo así para estimular los dos o podemos golpetear, ¿sí? Y este es otro punto de desbloqueo, ¿sí? Estos son entonces sobre el pecho, el punto dolorido, y acá. Son dos puntos que estimulamos cuando hay un bloqueo energético muy fuerte. A veces ni siquiera somos conscientes de que lo hay. Entonces, por eso recomiendo que lo uses siempre en cada ronda, porque como no sabes si lo hay, pues mejor úsalo para descartar. ¿Sí? Además que son dos puntos donde sacamos todo. Entonces, vamos a suponer que hay una rabia muy fuerte, ¿sí? Y que esa rabia es una situación que nos pasó, que se compone de muchos hechos y eventos, ¿sí? Entonces aquí vamos a decirlo todo, en este punto del pecho y en este lateral de la mano. En estos dos puntos decimos, sacamos. Y luego empezamos con los puntos diciendo solo pedazos. Y es que me dio rabia. Y es que en serio me dolió mucho lo que me dijo. Este estrés que siento tan fuerte. Esta ansiedad que me sobrepasa. Este estrés en mi cuerpo. Fíjate que son pedacitos en el resto de los puntos, pero donde decimos todo lo que se nos ocurra decir y votamos es en este lateral de la mano y en el punto de dolor sobre el pecho. Por eso esos dos puntos son tan especiales, ¿sí? Entonces, no sé si hasta allí de pronto quieres aportar algo antes de continuar.
Esto de todos dices, ¿como cuánto tiempo aconsejas que se haga? Fíjate que esos son de esos detalles que uno dice, no se compliquen, ¿sí? Pero si tuviéramos que ponerlo en tiempo, más o menos ponle tú unos 7 golpecitos. Ahora, no es que vayas a estar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, porque entonces pierdes el centro en tu emoción. Por eso te digo, no te compliques. Pero más o menos tú podrías decir, es que esta rabia, este estrés, este miedo a contagiarme, todo esto que siento de salir, y es que me da miedo que me pasen personas cerca, y es que no sé, ¿sí? Cómo llevar todas estas tareas con mis hijos, en el colegio, con mi trabajo, ¿sí? O como emprendimiento, y no sé cómo llevar todas estas tareas en casa. ¿Ves? Entonces vas diciendo, no hay necesidad de que cuentes si ya pasaron los segundos, no, Tienes razón. ¿ves? Con el Fluye, número me voy a distraer del efecto del... exacto. Y entonces ya que hice hasta aquí, esto y acá bueno, yo le llamo el jara o aquí, Debajo del pecho. debajo del pecho, puedo hacer del punto de dolor de aquí. Aquí se El punto de dolor es ovadito, es como, mira, es soba. ovadito, es como circulitos, como si hiciéramos circulitos, ovadito, con cierta presión. No tan fuerte que te vayas a lastimar, pero tampoco tan suave que no lo sientas. Entonces, con una presión cómoda, sí, digámoslo así. Pero para mí el consejo es primero ese y este. Y allí botemos todo, todo el estrés, la angustia, la ansiedad, todo lo que sentimos. Y luego arranquemos con el resto a reconocer todo lo que eso nos genera, esa situación. Ok, entonces primero este, Uh-huh. y Ese luego también me este encanta. tema Uh-huh. a sacarlo por aquí, Uh-huh. todo esto. Y después me voy acá abajo. Sí, y termino aquí, en el punto gamma. Sí, Termino con... me gusta terminar en este punto gamma. ¿Y aquí qué hago? Aquí sencillamente digo unas frases súper importantes que era el cuarto paso, aceptación. ¿Te acuerdas? Entonces, aceptación. Y digo, pero aún así, yo me amo, yo me acepto, me valoro y me perdono completa y profundamente. Créanme que si yo tuviera que decir cuál es la parte más importante, esta. Porque lo que yo estoy diciendo es, sí, tengo rabia, lo reconocí. Permito sentir, y sentir muchas veces se expresa en el cuerpo, se siente en el estómago, se siente en el pecho, donde se sienta esa rabia, ¿cierto? O ese estrés, o esa angustia, o esa ansiedad. Entonces hago el recorrido reconociéndolo con el tapping. Pero aquí yo le digo, ¿sí? Yo le digo a la energía, el universo, bueno, según sea tu creencia, le digo, pero aún cuando yo siento este estrés, pero aún cuando yo siento esta angustia, esta ansiedad, este miedo, cualquiera sea la emoción, yo me amo, yo me acepto, me valoro y me perdono completa y profundamente. Mira, Ana Rosa, eso es decirle al universo, me acepto con fallas, me acepto con errores, me acepto con estas emociones, me acepto con este estrés, me acepto que no sepa manejarlo. ¿Sí? Y cuando yo me acepto, ocurre magia porque estoy trabajando desde la compasión hacia mí misma. Y cuando yo tengo compasión hacia mí misma, lo tengo hacia los demás. ¿Ves lo poderoso de esta parte? Sí. Entonces no sé si quieres que hagamos como una ronda con temas relacionados con el estrés y que nos Sí, acompañe tu comunidad y quienes lo vean después en diferido puedan hacerlo también. y fíjate que ya nada más del hecho de hacerlo, la energía cambia. De hecho, hay estudios, ¿no? Hay estudios con resonancias magnéticas donde se ve el cerebro de una persona en estado de estrés, angustia, bueno, otras emociones, que se activan con ciertos colores y franjas en el cerebro a nivel de la resonancia. Se hacen las rondas de tapping, se le hace una segunda escáner, ¿sí? Se ve cómo van cambiando las zonas que generan estrés, se hace otra ronda nueva y hay una evidencia muy bonita de cómo el cerebro, ¿sí? Y este sistema nervioso
se va ajustando a medida que hacemos tapping. O sea que no estamos hablando de, ay, si alguien se inventó que tocaras el cuerpo, ay, si los chinos dijeron que hay unos puntos de acupuntura. No, hay evidencia científica de lo que ocurre en el cerebro y en nuestro sistema cuando aplicamos tapping. Fíjate que hay una base, ¿sí? Entonces, súper fácil, no te cuesta nada, a menos que consultes un terapeuta, pero eso te lo recomiendo cuando ya tienes algo que de verdad hay cosas que nosotros no vemos o hay cosas que no podemos trabajar solos y necesitamos recorrer ese camino acompañados. Ahí es importante. Entonces, las frases que dijiste al último, ¿nos las puedes dejar para subirlas aquí al grupo? Claro que sí. Claro Por que favor, sí. para que ya cada quien, pues te las vas aprendiendo, ¿no? Al principio las leerás, ya después se te van haciendo... Y tampoco tienes que ser literal, ¿sí? Porque puedes decir sencillamente, yo me acepto total y profundamente. Yo me amo total y profundamente. Ok. ¿Sí? Yo me valoro a pesar de que siento esto. Completamente. Fíjate que puedes variarlo, pero ¿qué es lo importante en esa frase? Es que tú sientas amor y aceptación por ti a pesar de todo lo que tú consideres un error, una falla o algo que no debería estar. ¿Sí? A pesar de esas emociones que no nos gusta reconocer. ¿Sí? Entonces yo me estoy diciendo y le estoy diciendo a mi energía, le estoy diciendo al universo, con todo eso yo me amo. Con todo eso yo me acepto. ¿Sí? Entonces tú puedes escoger la frase que para ti signifique ese amor y esa aceptación y esa valoración profunda. Ok. Pero claro que sí. O sea, a mí me encanta, yo me amo, yo me acepto. ¿Sí? Te digo todo esto. Total y profundamente. No un pedacito, no solo lo que me gusta. Total y profundamente. Como soy con todo lo que soy, con mi blanco y con mi negro, con mi sombra y con mi luz. ¿Sí? Vamos a hacer un ejercicio de tapping, si te parece bien, aquí Sí. cortito. Adelante. Para que les quede entonces de guía. ¿Sí? Vamos a hacerlo sencillo. Entonces respiremos. Suelta. Otra vez. Suelta. Fíjate que solo el hecho de respirar calma el cuerpo. ¿Sí? Y luego podemos empezar aquí a decir todo este estrés, toda esta ansiedad, toda esta angustia que siento, todo este estrés con tantas cosas que tengo para hacer, tantas responsabilidades. Me siento abrumada con todo esto, todo este miedo de lo que está pasando ahora, este miedo que siento a salir, que me produce estrés y angustia, todo este miedo a que mis hijos se enfermen, a que yo me enferme, a que mis padres se enfermen, todo este temor. Respiro suelto, toda esta ansiedad que siento, estas dudas, estas preocupaciones que no me dejan ser feliz, que no me dejan vivir en armonía, en equilibrio. Todo este estrés que me saca de mi centro, que no me deja ser yo misma y disfrutar de la vida. Toda esta angustia, estas preocupaciones, tantas tareas, tantas cosas que tengo en mi responsabilidad para hacer y trato de cumplirlas. Y a veces siento que es demasiado y que no puedo. Y siento que me saturo y me abrumo y me siento tan cansada, tan estresada. Me angustia
que mi familia pueda enfermarse, afectarse con esta situación, con esta pandemia. Siento tanto miedo por ellos. Tengo tanto miedo, tanta angustia, pero aún así, yo me amo, yo me acepto, me valoro y me perdono, completa y profundamente. Y allí tomas una respiración profunda, como si recogieras todo lo que sientes y sueltas. Me encanta fuerte, como que dejas ir, sacas, expulsas, te centras y sientes. Hay algo que se me pasó a decir ahorita, y es que antes de iniciar la ronda, es importante que le demos una valoración del 0 al 10 sobre esa emoción que vamos a trabajar, esa ansiedad, esa angustia, ese estrés. Y digamos, 0 es no lo siento, o sea, estoy perfecta. 10 es ya no lo soporto, es tal el nivel de ansiedad y de estrés que siento que me va a dar algo, ¿sí? Entonces, mides entre el 0 y el 10 y empiezas tu ronda con la conciencia. Acuérdate de lo que hablamos al principio, con el reconocimiento, con todas estas sensaciones. Y cuando la termino, mido de nuevo la escala. Entre el 0 y el 10, si yo había puesto, por ejemplo, un 7, ¿cómo estoy ahora? Si yo había puesto un 9, ¿cómo estoy ahora? Incluso si puse un 10, ¿cómo estoy ahora? Y si yo digo, por ejemplo, no, bajó a un 6, supongamos que había puesto 10, estaba muy estresada, bajó a un 6, hago una nueva ronda y sigo expresando. Otra cosa importante en el tapping para terminar, ten un lápiz y un papel al lado, porque muchísimas veces, pero esto es un tema mucho más largo, pero aquí lo digo cortito, muchísimas veces durante la ronda surgen aspectos. Puede ser que te llega un pensamiento, puede ser que te llega una idea, puede ser que surge un dolor, ¿sí? Muchas cosas. Entonces tú anotas eso que notaste, que surgió. Y la siguiente ronda la puedes hacer sobre eso que surgió, ¿sí? Estabas trabajando el estrés, pero justo te llegó, no sé, te dio un dolor justo en la nuca o en los hombros, ¿sí? Entonces empiezas a trabajar sobre el dolor, ¿sí? Y supongamos que en la siguiente ronda surgió otra emoción, trabaja sobre esa emoción. Cuando tú ya sientes que llega muy cerquita a 0, allí ya puedes dejar el ejercicio, ¿sí? Y sueltas siempre la respiración y tomar mucha agua, fíjate. Entonces tomas mucha agua. Vital el agua. Y digamos que ese sería como a nivel general cómo aplicamos de una manera fácil una ronda de tapping. Pues padrísimo, sí, como tú dices, yo creo que hacerla completa no son más de 3, 4 minutos que se invierten. Creo que nos podemos pasar más tiempo pensando, proyectando hacia el futuro esa angustia, ese miedo, a ocuparme de hacer esos 3, 4 minutos y empezar a modificar todo esto. Así es, y muchas veces decimos, es que no tengo tiempo. No, sí lo tienes. La pregunta es, ¿cuál es tu prioridad? ¿Te gusta más estar en ese pensamiento, en esa emoción, en esa angustia, en esa preocupación? ¿O te vas a dar a ti mismo, a ti misma, la oportunidad de dedicarte 5 minutos para hacer una ronda? Ya vieron que la hicimos en 2. Sí. ¿Sí? Entonces, claro, pueden ser más largas, sí, todo depende de lo que tú vayas sintiendo, pero es muy rápido y es una herramienta maravillosa que tienes a tu mano que puedes aplicar siempre y más ahora, en esos momentos donde vamos a empezar a sentir muchas emociones. Siempre la tenemos a mano como un recurso. Y si ya sentimos que es algo muy fuerte que nos sobrepasa, siempre estará la recomendación de buscar una ayuda o buscar un apoyo, pero la tenemos allí para usarla. Claro, o sea, esto es definitivamente tendría que, este es el momento, este es el instante, es como en vez de tomarme esa aspirina o ese desinflamatorio o ese pastilla para el dolor, me ocupo utilizando esto. Ya si esto no es suficiente, entonces tengo que tomar otras acciones. Pero este es algo que no necesitas dinero, ningún aparato específico. No Medicamentos.
O sea, te sientes mal, te sientas en tu cama, en cualquier lugar y te pones a hacerlo y ya. O sea, ese es por lo que me encanta esta técnica, porque es rápida, es económica, es eficiente. O sea, realmente tenemos en nuestra naturaleza, en nuestro ambiente, en personas que, como esto ya es algo milenario, que ya se usó durante muchos años y hoy está aquí puesto a la disposición de cualquier persona, que no es un secreto, que no es algo que solamente los elevados, ¿no? O Eso sea, me encanta, que el tapping es para todos. Es decir, sí, cuando ya quieres trabajar con otros tienes que formarte, eso es diferente, pero que si es para tu uso, lo puedes usar muy fácil, muy rápido. Y créeme, yo he estudiado técnicas donde te hacen firmar unos acuerdos donde tú no puedes enseñarlo, ¿sí? Y tienes que simplemente usarlo en consulta, pero no puedes enseñarlo. Pero el tapping no, el tapping es abierto, ¿sí? Entonces, de nuevo, repasemos rápidamente. Reconocer la emoción, te permite sentirla. Haces el tapping con la receta básica. Al final te aceptas a pesar de eso, ¿sí? Tomas mucha agua. El agua es vital porque estamos trabajando campo energético. Y antes de empezar medimos una escala de 0 al 10 para poder reconocer la evolución cuando terminemos la ronda. Súper sencillo. Beatriz, y yo he escuchado que, por ejemplo, si veo que estaba en un 10 y bajé a un 7, puedo volver a hacer otra segunda ronda y partir de eso y volver a darme cuenta que ya estoy en un 2 o en un 3. Y Así también es. es como no es sobreexigirnos porque la técnica en sí funciona. Y a mí me ha tocado que cuando lo hacemos en grupos grandes dices, no, es que no ha bajado, no, es que permítete sentirlo, Cuando permítete. no ha bajado, revisamos lo siguiente. Nos hidratamos antes de empezarla, es decir, tomamos agua o no. Si no, eso puede ser una posibilidad. 2, hay un revés psicológico. Es decir, para eso están los puntos sobre el pecho y acá. ¿Ves? Entonces, si no funciona, revisamos si no hicimos estos 2 puntos. Si no funciona, revisamos si tomamos agua suficiente. Y, súper importante, revisamos si de verdad conectamos con la emoción o simplemente nos dedicamos a dar golpes. Así es. ¿Ves? Súper sencillo. Qué bueno que mencionaste esos puntos, porque sí es verdad, es conectar realmente con eso que me está angustiando. Exacto. Y si alguien hizo esas 3 cosas y dice que no le funciona, entonces, está mintiendo. Algo no hizo. Algo no hizo. Que todavía no lo quiero perdonar. Ah, ok, entonces sí no te va a Y funcionar. eso también es una ronda de tapping, aunque no es el tema aquí. No estamos hablando de ese punto. Después, si tenemos la oportunidad, hablamos, pero hasta esas cosas se pueden hacer con tapping. Sí, Las claro. cosas que Pues muchísimas gracias. Deja ver las preguntas, si hay preguntas en específico. Ay, sí, sí, hay alguna. Sí, dicen que qué bueno que fue en domingo y no existen casualidades. Oye, Cuando sí. vimos el día, dije, creo que es el día perfecto porque es cuando las personas están más tranquilas, más relajadas. Claro, y tienen la oportunidad de aprovechar y estar allí en este espacio. Gracias. Pues, Emperatriz, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí, por esta herramienta tan valiosa y creo que diste los puntos específicos y que aclaran realmente el poder de esta técnica. Y de verdad te lo agradezco mucho y sé que les va a servir muchísimo a las personas que están aquí. No, con todo gusto. Gracias a ti por la invitación, gracias a tu comunidad por recibirme y siempre que pueda aportarles con todo cariño. Y de pronto si quieren, no sé, ponerse en contacto también con todo gusto en mis redes, que es @emperaospina.oficial en Instagram y en Facebook. Estos 2 espacios los estoy estrenando hace poquito porque estoy haciendo una reinvención, ya Ana Rosa lo sabe. Entonces, quien quiera de pronto que sigamos en contacto, con todo gusto por allí pueden hacerlo. Cualquier duda, cualquier inquietud. Muchas gracias. Aquí se quedan tus datos y voy a poner los enlaces directos para que quien guste pueda accesar a tus redes y pues ahí hay muchísima información muy valiosa
y pues los invito a visitar y a seguir esta técnica. Muchísimas gracias, Emperatriz. Un Nos vemos abrazo. el día de mañana. Estará Susi, ahorita se me fue el nombre, es una persona que me encanta porque trabaja mucho la energía femenina, el poder femenino y cómo lo podemos potenciar en estos momentos, rescatarlo y usarlo tanto para nosotros como para los demás. Entonces, Susana Cirón estará mañana aquí y es un tema muy, muy interesante. No se lo pierdan. Nos vemos hasta mañana y que tengan un excelente domingo. Muchas gracias.